Dicen que la Biblia manda a callar a la mujer, pero no es posible que la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, presente muchos casos de beligerancia, apostolado y liderazgo de mujeres y que luego las mande a callar. No es posible que la misma Biblia se contradiga y que contravenga las enseñanzas verbales y de conducta del Señor Jesús a favor de las mujeres. Los críticos de la Biblia señalan los pasajes bíblicos que aparentemente mandan a callar a la mujer como una regresión al patriarcado. Ciertamente, la doctrina de la mujer silente que transmiten y practican muchas congregaciones evangélicas es un alto al protagonismo y liderazgo de la mujer que la Biblia promueve, y es un retroceso ante el avance social que representa el verdadero mensaje cristiano. La Biblia no respalda la doctrina de la mujer silente porque, al limitar a nuestras hermanas en su potencial misionero y evangelístico, resultaría ser un retorno a la subyugación de las mujeres. La doctrina del silencio de la mujer no es bíblica. Los pasajes bíblicos que algunos citan para mandar a callar a las hermanas en la iglesia son 1 Corintios 14, 34, 35 y 1 Timoteo 2, del 10 al 12. Leer estos pasajes sin la información correcta da lugar a la tergiversación, a los prejuicios y a la manipulación del texto bíblico. Pareciera que estos pasajes piden respeto por el orden patriarcal y aparentemente muestran el androcentrismo o machismo como el modelo correcto de organización de la familia y de la iglesia. Pero con el conocimiento necesario y las conclusiones correctas, no hay contradicción en la Biblia, ni se niega el reconocimiento ni la participación y protagonismo de la mujer cristiana. Antes bien, se confirma su libertad en Cristo para que las mujeres puedan ser apóstoles, diaconisas, profetisas y para realizar todo tipo de funciones ministeriales. Analicemos ahora versículo por versículo el pasaje de 1 Corintios 11, 34 y 35, que supuestamente es la base de la doctrina de la mujer silente. 1 Corintios 14, 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Inicialmente, tomemos en cuenta que el contexto de 1 Corintios capítulo 14 busca regular el hablar en lenguas sin interpretación y las profecías dadas todas al mismo tiempo. Junto a estos dos grupos de hermanos que durante el culto unos hablan en lenguas y otros profetizan, está otro grupo compuesto por mujeres que hacen comentarios entre ellas. Como se ve, el punto que está tratando el apóstol Pablo es el hablar de los que hablan en lenguas, de los que profetizan y del hablar de las mujeres. Es pues entendible que ante tanto laleo, que es el verbo griego para hablar, se mande a guardar silencio a los que oran, a los que profetizan, a los que predican y a las que platican, porque lo hacen todos al mismo tiempo. Y a estos tres grupos, el apóstol Pablo inicia su orientación diciéndoles: los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión. Y termina indicándoles que en el culto todo debe hacerse decentemente y con orden. Esta escena recuerda los primeros cultos pentecostales a principios del siglo XX, descritos por el famoso cántico: alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Y esta diversidad de actividades simultáneas es lo que intenta regular el apóstol Pablo en la iglesia de Corinto. En medio de este ordenamiento, el apóstol orienta a que las mujeres callen y que si tienen alguna pregunta que esperen a comentarlo después del culto, evitando interrumpir la reunión. No es correcto, pues, tomar el asunto del silencio a las mujeres como un tema separado, especialmente porque entre quienes oran en lenguas y profetizan, también hay mujeres.
Ahora bien, cuando el apóstol Pablo escribe, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, la palabra sujeción es la traducción del vocablo griego hupotazo. Este vocablo, que hace referencia a una disposición voluntaria, a una autosujeción, es el mismo vocablo que el apóstol usa en la frase: vuestras mujeres no les es permitido hablar sino que estén sujetas. Por tanto, así como los profetas se deben autocontrolar en su impulso profético, las mujeres deben controlarse a sí mismas en su necesidad de preguntar u opinar. Así pues, el apóstol Pablo no busca callar a las mujeres solo por ser mujeres, sino que es parte de lo que él orienta a toda la iglesia. No hay un interés misógino, ni siquiera un intento de excluir a las mujeres del ministerio ni del liderazgo espiritual. Él solo busca ordenar el culto. Y manda no solo a las mujeres, sino también a los profetas y a los que oran a guardar silencio y a prestar atención a lo que se está haciendo y diciendo en el culto. Primera de Corintios 14:35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Es natural en la mujer el impulso a comentar todo lo que oyen y todo lo que ven, incluso preguntar sobre lo que les llama la atención. El problema es que lo hacen en medio de la reunión, interrumpiendo. El apóstol Pablo entonces dice: si quieren preguntar y aprender, háganlo después, en casa. El problema no es que comenten o pregunten, no es malo que quieran aprender, porque es un acto que promueve la autosuperación. El asunto es que lo hacen en el momento inoportuno. A diferencia del contexto social tanto judío como greco-romano, en la Biblia se induce a las mujeres a estudiar, a preguntar, a expresar sus opiniones y a crecer en el conocimiento del Señor. Cuando Marta se quejó de su hermana María de que se interesaba en aprender en vez de ayudar en los quehaceres, el Señor le indicó que aprender era necesario y bueno. Y el apóstol les sugiere a las hermanas que le pregunten a sus maridos. Pero, ¿y si el marido o su familia no es creyente? ¿Cómo preguntar en su casa por asuntos de la fe? Las hermanas deben entonces encontrar el momento oportuno para conocer más exactamente el camino de Dios, como lo hizo Priscila con Apolos. Como se ve, este pasaje no es ninguna ley de bozal para las mujeres. Hagamos que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Dale clic en me gusta, suscríbete, haz un comentario y comparte este video para que este contenido llegue a más personas. Analicemos ahora versículo por versículo el pasaje de 1 de Timoteo 2 del 11 al 15 que supuestamente no solo manda a que las mujeres callen sino también a no enseñar ni a ocupar puestos directivos. Primera de Timoteo 2:11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Como acabamos de ver en 1 de Corintios 14:34, el mandato al silencio no solo es dado a las mujeres, sino también a los que profetizan, a los que oran y a los que hablan en lenguas. Y en cuanto a las mujeres, es dado en relación con su actividad de aprendizaje, con el fin de mantener la armonía y la disciplina durante el culto. En este mismo sentido, el apóstol Pablo dice aquí: las mujeres aprendan en silencio. Y es dicho en el contexto de una oración congregacional. Al inicio del capítulo 2, el apóstol Pablo exhorta a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres y que oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Ahora bien, la palabra silencio es la traducción del vocablo griego besoukia, que no significa silencio como tal, sino quietud, sosiego, ánimo de concentrarse.
Y la palabra sujeción otra vez es la traducción del vocablo griego hipotazó, que significa autosujeción. La mujer, pues, con una actitud de oración, debe aprender en silencio, tomando control de sí misma. Así que la sujeción que se pide a las mujeres no es una sujeción a su marido ni a los varones en general, ni siquiera a los que están predicando o enseñando, sino una sujeción a sí mismas. El apóstol entonces llama a las mujeres al autocontrol, al dominio propio para no hablar cuando otros hablan. Por lo cual, más que una orden, el apóstol hace una petición. Por tanto, el texto bíblico debe entenderse así. Mujeres, durante el culto, en actitud de oración, dispónganse a tener quietud y a prestar atención para aprender con dominio propio. Primera de Timoteo 2:12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Este es el único pasaje en donde aparentemente la Biblia prohíbe a la mujer a enseñar y a ser líder en la iglesia. Y según la hermenéutica, no debe promoverse una doctrina basándose en un solo versículo, sino que debe haber al menos 2 o 3 pasajes sobre los cuales se construya una doctrina. Es terrible, pues, que una doctrina misógina, patriarcal y androcéntrica que margina a las mujeres en su desarrollo ministerial y espiritual se sustente en este único versículo. Por el contrario, son numerosos los versículos en toda la Biblia que muestran a mujeres siendo juezas, profetisas, reinas, diaconisas, apóstoles, líderes, pastoras, etc. Sin embargo, con un único versículo se intenta echar todos estos pasajes a la basura. La clave de interpretación de este único versículo está en el principio del servicio cristiano, aplicado específicamente a aquellas mujeres motivadas a enseñar y a ejercer su liderazgo. Así, el no ejercer dominio está dicho en el mismo sentido que el apóstol Pedro lo dice a los pastores: apacentad la grey, no como teniendo señorío, sino siendo ejemplos de la grey. Y el Señor Jesús también dijo: los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, mas entre vosotros no será así. Esta actitud de servicio humilde y de sumisión mutua es lo que debe caracterizar la relación de todos los cristianos entre sí y dentro del matrimonio. Con esta luz podemos releer la afirmación apostólica así: no permito a las mujeres pretender saber más que los hombres ni sentirse superiores a ellos. La libertad que experimentaban las mujeres pertenecientes a la iglesia en la época de los apóstoles les impulsaba a tanto fervor entusiasta que debían controlar o sujetar su ímpetu. Tanto apasionamiento es normal cuando recién se ha salido de una vida de represión y se ha ansiado tanto salir de ella. Pero, con todo, ¿por qué el apóstol Pablo dice directamente que la mujer no debe ejercer dominio sobre el hombre? La respuesta está en los siguientes versículos. Primera de Timoteo 2, 13, 14. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Qué tiene que ver aquí la creación y el pecado de Adán y Eva? ¿Qué relación tiene con el tema del aprendizaje y del liderazgo de las mujeres en la iglesia? Sucede que Timoteo era el pastor de la iglesia en Éfeso, ciudad donde el culto pagano principal era a la diosa Diana y donde también la religión rival de la fe cristiana era el gnosticismo. La diosa Diana de los Efesios originalmente era una diosa lunar que personificaba a la fertilidad de la tierra, pero luego pasó a ser la diosa de la fertilidad de las mujeres. Así, en el culto pagano a Diana, la mujer, a causa de la maternidad, pasó a ser la originadora de la vida, pero después pasó a ser también el origen del conocimiento que,
supuestamente monopolizaban los hombres. Por su parte, el gnosticismo, aún hoy, es una religión satánica con creencias provenientes de varias religiones y filosofías, especialmente el platonismo y el esoterismo. Y, además, toma ideas de la fe cristiana tergiversándolas. Por manejar ideas cristianas, aunque falseadas, en la época de la iglesia primitiva muchos grupos gnósticos se tenían por cristianos, por lo que causaban una enorme confusión entre la gente. Uno de los temas bíblicos que el gnosticismo promovía junto al culto a la diosa Diana era el de la supremacía femenina, basándose en la historia del pecado de Adán y Eva en el Edén. Y aquí el apóstol Pablo corrige este error que el gnosticismo estaba infiltrando en la iglesia de Éfeso y lo denuncia como una peligrosa falsificación del mensaje bíblico. El engaño gnóstico era el siguiente. Según esta postura pagana, el que Eva haya comido del fruto del conocimiento del bien y del mal no constituyó un pecado, sino un avance en la evolución humana. Al ser la primera en comer del fruto del conocimiento, la mujer, representada en Eva, es la originadora del conocimiento y por derivación de la emancipación de la humanidad. Así, muchas mujeres conversas que venían de este culto pagano probablemente seguían pensando así y defendían este punto de vista en los círculos cristianos. Ante esto, el apóstol Pablo establece la verdad bíblica como la correcta. Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La verdad bíblica establece que Eva no fue la primera en obtener la vida y el conocimiento, sino que fue Adán y que de él surgió Eva. Esto significa que al principio no fue ni la sexualidad ni la gestación femenina lo que originó la vida, sino Dios, quien creó al hombre primero y luego a la mujer. Y Eva tampoco originó el conocimiento, más bien fue engañada. Por lo que, en última instancia, el conocimiento que pueda proveer por su pecado es falso, al igual que las doctrinas de los cultos paganos y del gnosticismo. Se pueden vislumbrar en las cartas a Timoteo otras polémicas gnósticas, a las que el apóstol Pablo da tratamiento. Por ejemplo, la discusión sobre genealogía, la prosperidad, la resurrección y otros temas retorcidos. Por estos temas gnósticos sin sentido, el apóstol Pablo termina diciendo que la gnosis falsamente se llama ciencia. Por tanto, no hay en este pasaje de Timoteo una prohibición a la mujer de autorrealizarse. Es solo la refutación a una herejía gnóstica que glorificaba a Eva inadecuadamente. El problema nuestro es que como Pablo y Timoteo sabían de qué estaban hablando, no se clarifica en el texto bíblico la situación precisa a la que se refiere el apóstol. Y al no saber este trasfondo social y religioso de la iglesia en Éfeso, da la impresión de ser una prohibición patriarcal a la mujer. Pero es solo una condena apostólica a la doctrina pagana de la supremacía femenina y una afirmación cristiana de la igualdad de géneros. Ni la supremacía femenina ni la superioridad masculina es aceptada en la doctrina cristiana, sino que el principio de servicio mutuo es la guía de la conducta de los creyentes en Cristo Jesús. Veamos otros errores de interpretación sobre la creación de Adán y Eva. Algunos piensan que, a causa de la transgresión de Eva, la mujer es la culpable de todos los males y que por eso deben seguir siendo castigadas. Pensar así es incorrecto, pues en Jesucristo también de sobre ellas ha sido quitada toda culpa y maldición. Es discriminatorio pensar que los hombres no somos responsables por el pecado de Adán, pero que las mujeres, por el pecado de Eva, sí lo son, y a perpetuidad. La Biblia claramente dice que no fue por Eva, sino por Adán que entró el pecado en el mundo.
de donde se deduce que el pecado de Adán no es menor solo por haberlo cometido después de Eva. Otros interpretan la codicia de Eva como muestra de lo crédula y fácilmente engañable que es la mujer, y que por eso no conviene que enseñe ni dirija. Creer esto es igualmente erróneo. La Biblia dice que el Espíritu Santo, por la gracia del don de Cristo, se derrama sobre las mujeres de la misma manera que sobre los hombres. Por tanto, a ellas, por el Espíritu de Dios, también les es dado diversidad de dones, ministerios y operaciones para el provecho de la Iglesia. Algunos otros dicen que el orden en que fueron creados habla de la subordinación de la mujer. Si así fuese, el ser humano estaría supeditado a los animales, pues fueron creados primeros que el hombre. Además, ¿cómo puede la mujer estar subordinada al varón si la mujer también es portadora de la imagen de Dios? El pasaje de Génesis 1, 26 y 27 implica que la creación de la mujer formaba parte del plan de Dios. La soledad de Adán solo fue una estrategia de Dios para hacer saber al hombre del complemento que significa la mujer en su vida, que sin la mujer el hombre está vacío.